Mega terremoto en Red Bull. Checo Pérez tenía razón, y Verstappen lo confiesa. Tras meses de quejas de Checo Pérez sobre un monoplaza inestable, Max Verstappen lanzó una polémica declaración que no solo lo pone de su lado, sino que ha encendido la furia en Milton Keynes. En su primera aparición pública, tras el Gran Premio de Bahrein, el tricampeón admitió que el RB21 no está a la altura de las expectativas y reconoció implícitamente que Pérez tenía razón al criticar el comportamiento errático del coche. Esta confesión ha fracturado la unidad del equipo y ha desatado una crisis interna de proporciones inéditas en la era moderna de la escudería. Sin embargo, lo más explosivo vino en la rueda de prensa post-carrera. Verstappen describió el fin de semana como una auténtica catástrofe y enumeró sin tapujos los problemas técnicos: sobrecalentamiento de neumáticos, fallos en los frenos y 2 paradas en boxes que fueron un desastre. Cada palabra retumbó en el paddock y puso en evidencia las mismas deficiencias que Checo había señalado en varias ocasiones el año pasado. Por otro lado, esta admisión de Verstappen llega justo cuando el equipo de Helmut Marko ya había expresado gran preocupación por la competitividad del coche tras un arranque de temporada decepcionante. En Bahrein, el campeón apenas pudo ser sexto, muy lejos de su dominio habitual, y las llamadas a una solución inmediata retumbaron en cada reunión de ingeniería. La tensión entre el piloto neerlandés y los directivos alcanzó tal punto que se celebró una reunión de urgencia para contener el daño mediático. Además, no faltaron voces que interpretaron la declaración de Verstappen como un claro guiño a Checo. Según Ámbito, este reconocimiento público de los defectos del RB21 agrava la crisis y pone en entredicho las decisiones de Christian Horner y el propio Marko, que hasta ahora habían defendido la fiabilidad del monoplaza. La polarización crece, o se da un vuelco técnico inmediato, o el equipo de los sueños perderá a uno de sus pilares. Como si esto fuera poco, la frase de Verstappen no es un simple desahogo. Es un desafío interno que amenaza con cambiar el mapa de poder en Red Bull. Con la sombra de Checo Pérez más vigente que nunca, el equipo debe decidir si aborda los problemas de raíz o arriesga perder a su campeón. Sin embargo, la crisis no se detuvo con la rueda de prensa. Red Bull celebró una reunión de urgencia tras el GP de Bahrein, donde Helmut Marko reconoció que corremos el riesgo de perder a Verstappen si no se corrigen los problemas de balance y fiabilidad del RB21. En ese encuentro, los ingenieros expusieron datos demoledores. El coche ha perdido ritmo respecto a McLaren y Mercedes, y los errores en las paradas en boxes han costado posiciones críticas. Con Max tercero en el Mundial y Red Bull tercero en constructores, la presión es máxima. Marko instó a un giro de 180 grados antes de las carreras europeas, subrayando que el margen de error se ha agotado. Además, la falta de actualizaciones significativas hasta el Gran Premio de España obliga a Red Bull a operar en modo supervivencia. Sin mejoras aerodinámicas o de chasis previstas hasta las pistas europeas, el equipo debe exprimir cada pieza de puesta a punto y pulir el trabajo de simulador para contener el daño. Esta estrategia de sobrevivir para ganar incluye optimizar los pit stops y afinar el equilibrio de frenos y neumáticos en un circuito a la vez. Por otro lado, el fantasma del contrato de Verstappen planea sobre Milton Keynes. Helmut Marko reveló que existe una cláusula de rendimiento que permitiría a Max abandonar el equipo si no recibe un coche ganador, lo que ha disparado rumores de fichajes por Mercedes o Aston Martin. Con la ventana de 2026 a la vista y el fichaje de Adrian Newey por Aston, Red Bull sabe que debe ofrecer resultados inmediatos o arriesga perder a su estrella bajo un acuerdo vigente hasta 2028. Mientras tanto, Checo Pérez ve cómo su advertencia se materializa en tiempo real. El mexicano, en conversaciones avanzadas con Cadillac para 2026, había sido tachado de pesimista
cuando en 2024 denunció las inconsistencias en el balance del RB21. Hoy, Max Verstappen lo corrobora públicamente. Estas negociaciones, reportadas por Marca y Medio Tiempo, apuntan a que Cadillac quiere a un piloto experimentado que aporte credibilidad a su debut, y la vindicación de Checo refuerza su atractivo. No solo demostró estar en lo cierto, sino que ahora suma puntos como posible líder del proyecto estadounidense. Asimismo, la moral dentro del garaje de Red Bull está al límite. Según The Race, la confianza en los ingenieros se ha visto mermada por la sensación de improvisación ante cada fin de semana sin actualizaciones significativas. La prensa especializada advierte que, si no se corrigen los desequilibrios antes de las carreras europeas, el equipo sufrirá una sangría de puntos y pondrá en riesgo el tercer título de constructores consecutivo. Por ello, Red Bull explora soluciones rápidas, cambios de suspensión, ajustes de mapas de motor y nuevas especificaciones de alerón ya están en camino para España y Mónaco. No obstante, la eficacia de estas medidas está por verse y el tiempo apremia. Cada sesión de entrenamientos se convierte en un examen para los mecánicos y estrategas. En paralelo, la posibilidad de ver a Checo en Cadillac refuerza su posición de voz de la razón en la F1. Con contratos aún por cerrar, el tapatío evalúa no solo la oferta económica, sino también el proyecto deportivo. Busca un equipo que valore su experiencia y le brinde un coche competitivo desde el primer día. Esta dualidad entre su futuro en Cadillac y la crisis de Red Bull convierte al mexicano en uno de los protagonistas más codiciados de la parrilla. Finalmente, el futuro de Red Bull pende de un hilo y cada carrera se convierte en un examen para Max Verstappen y su RB21. Si no se restauran el balance y la fiabilidad, el riesgo de ver a Verstappen fuera del equipo crece, al mismo tiempo que la opción Cadillac para Checo cobra fuerza. ¿Tú qué opinas? ¿Recuperará Red Bull la fiabilidad antes de las carreras europeas o perderá a Verstappen? ¿Crees que Checo Pérez se reafirmará como voz de la razón en la F1 y liderará el proyecto Cadillac? Suscríbete a Rueda Explosiva y dale like para no perderte ninguna actualización de esta crisis en Red Bull y déjanos tu opinión. Queremos saber qué piensan ustedes.